Bueno, comentan que no hay dudas de la sesión pasada. La sesión pasada estuvimos platicando sobre la parte de la multiplicación. Recuerden que estuvimos comentando que la multiplicación de 2 bytes íbamos a generar como resultado un valor de 16 bits, es decir, una sesión doble o un registro doble. Pero en la última simulación que estuvimos haciendo, recordemos que estuvimos haciendo la cuestión de multiplicar dos números específicos. Ahorita les voy a compartir la imagen. Eh, Teníamos un resultado que sí era válido, pero después cambiamos ese valor, ¿no? Ese valor lo cambiamos. Permítanme, déjenme compartirles la imagen. Ok. Aquí. Esta era el diagrama de flujo que teníamos en la sesión anterior. En esta estuvimos trabajando la cuestión de multiplicar dos números. En este caso, aquí mencionábamos que, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Aquí vamos a tener nosotros la cuestión de multiplicar dos números, en donde cada número iba a ocupar específicamente un byte. Por eso el valor máximo que vamos a representar en cada uno de ellos era el valor de FF. Y el resultado de esa multiplicación indiscutiblemente iba a ocupar una localidad de memoria de 16 bits, pero no tenemos localidades de memoria de 16 bits, por lo cual tenemos que ver la forma de cómo vamos a registrar estos resultados en dos localidades de memoria. La última simulación que hicimos, pudimos obtener el resultado de la parte baja y comentábamos que hacía falta considerar la parte alta de los resultados, tomando en cuenta las veces que se desbordaba el resultado en el registro W, ¿sí? Y teníamos que considerar lo que era el bit de acarreo. Ese bit de acarreo nos iba a permitir identificar el número de veces que se desbordaba ese registro o el número de veces que no podía representar el resultado y se reiniciaba. Cada vez que se desbordaba ese registro, pues era equivalente a una de las veces que teníamos que superar ese valor. Y correspondía en la última simulación que hicimos a el número de la parte alta que nos hacía falta por representar en los resultados, ¿no? Aquí en este diagrama de flujo podemos ver que teníamos que el valor de W que iba a estar aquí y que se iba a ir sumando sucesivamente y se iba a almacenar el mismo W, no podía ser representado, ¿no? Entonces ese valor que no podía ser representado lo necesitábamos ir identificando. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta cuando no se puede ser representado ese valor? Bueno, pues inmediatamente después de que el número o el registro W se sumó, necesitamos hacer una pregunta. Necesitamos preguntar por ese registro del acarreo para identificar en el momento que se desbordó. Una vez que se desbordó, vamos a estar nosotros llevando una cuenta. Entonces, aquí nos hace falta un par de valores en donde tenemos que preguntar si ese valor se ha desbordado o no. Ahorita hacemos esas modificaciones. Y vamos a ver cómo vamos a cambiar este programa que ya teníamos hecho, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Aquí estaba leyendo algunos mensajes de sus compañeros. Ok, entonces veamos. Tenemos que agregar entonces en cada una de las sumas que se haga aquí, debemos de preguntar. De hecho, bueno, no sería el símbolo que deberíamos agregar. Propiamente el que tendríamos que agregar sería en el cual nosotros estemos identificando si después de esa suma no se desbordó el bit de acarreo. Si se desbordó, entonces tendríamos que hacer otra
otra actividad, ¿no? Aquí vamos a poner entonces, ¿qué va a pasar cuando se desborde? Pues nosotros necesitamos llevar la cuenta del número de veces que se desbordó y esa cuenta la vamos a llevar en un registro especial que básicamente va a ser el resultado, la parte alta. Entonces, este valor que tenemos aquí, que va a ir aquí adentro, básicamente va a ser el valor del resultado de la parte alta, ¿no? Entonces, yo aquí podríamos hacer que si hubo una carga, voy a poner aquí result, vamos a incrementar, o result más h, vamos a poner, perdón, result h, que sería la parte alta del registro, ahí no apareció, más 1, como indicando que vamos a tener un incremento en este registro, ¿vale? Este valor que tiene un incremento aquí en esta parte va a ir aquí en esta sección. Esto es si hubo un acarreo, ¿sale? Pero si no, entonces continuaría normal. Si es no, continuaría normal y en este caso el programa continuaría en esta sección que tenemos nosotros acá. Es lo único que tendría que cambiar. Tendríamos que cambiar la parte de estar monitoreando el registro, el estatus, ver que el acarreo se está activando o no, y en base a eso activar nuevamente el registro, ¿no? En este caso con la instrucción resuh más 1. Bueno, vamos a ver cómo se va a hacer eso. Entonces, vamos a pasar al MPLAB. Vamos a continuar con lo que ya teníamos la sesión pasada. Voy a compartirles el microchip. Bueno. Ok, entonces aquí vamos a comenzar por abrir el proyecto que ya teníamos hecho, la sesión anterior. Entonces yo voy a dirigirme a proyecto, le voy a decir Open y voy a abrir el de la multiplicación que se realizó la última sesión. Le doy abrir ese workspace y obviamente como está todo guardado, lo que era la ventana Watch, el archivo multi y el proyecto, bueno, pues automáticamente me abre todo esto. Bien. Entonces, como mencionábamos en este diagrama de flujo que acabamos de modificar, decíamos que una vez que se estaban haciendo sumas, que sería esta parte que tenemos aquí, también aquí, en esta parte donde empezamos a hacer las sumas, necesitaríamos posteriormente comenzar a preguntar ¿qué pasa con el acarreo? Habrá sumas en las que estemos realizando en la que el acarreo no se vea afectado. Por lo tanto, cuando eso suceda, pues simplemente no vamos a afectar el registro de la parte alta. Bien, entonces, como primera parte, tenemos que dar de alta una localidad de memoria, que en este caso va a ser resuh. Aquí le voy a poner resuh y la voy a identificar en una localidad de memoria consecutiva 0x23, ¿sí? Y en regreso aquí a la parte de la suma que teníamos, ¿sí? Del W, para que inmediatamente después de que se realice la suma, nosotros vamos a preguntar por el bit del estatus del acarreo, que es el bit 0. Habría dos formas de poderlo mencionar, ya sea que directamente le demos el número de bit o que nosotros demos de alta en la parte superior el valor que corresponde a la letra C para identificarlo como acarreo, ¿vale? Entonces, ahorita lo voy a poner como el bit 0, pero posteriormente lo podemos etiquetar si es que estamos cambiando esos bits. Entonces, de la misma forma como ya habíamos mencionado, tenemos las instrucciones de control de flujo. Esta instrucción que vamos a ocupar ahorita, que es testeo de bits, es una de ellas. Es una instrucción que dependiendo del resultado del bit, va a tomar una decisión si continúa o si regresa. Por lo general está en combinación con una instrucción de salto, como ya lo habíamos platicado en el salón sobre estas instrucciones. Entonces, aquí voy a ocupar la instrucción de bit test file, skip set, ¿vale? Perdón, skip clear. Y test file skip clear.
Con esto le estoy diciendo que va a saltar si está limpio. Si está limpio, en el caso del bit del acarreo, va a indicar que no hubo desbordamiento. Entonces no tendríamos que hacer nada más que seguir con nuestras operaciones y nuestras sumas. Entonces aquí le voy a dar status, coma, C de acarreo. ¿Por qué le doy C? Bueno, de todas formas voy a tener que definir un registro especial acá arriba, que va a ser este registro que es el status. Y pues de una vez también doy de alta el bit que voy a estar operando. Este bit es el 0 como lo comentábamos y el registro especial, que podemos tener aquí una sección de registros especiales, va a ser status y ese es un registro que tiene una dirección ya definida. No podemos nosotros asignarle una localidad de memoria ni alguna otra localidad, porque si lo hiciéramos estaríamos haciendo referencia a un registro diferente, ¿sale? Entonces, este tiene EQ 0x03, que es la localidad del, del registro status. Bien, entonces, de una vez que estamos con el registro status, voy a dar de alta el bit C, que va a ser el 0. ¿Sí? A decir verdad, aquí solo lo que estoy haciendo es asignando valores a una etiqueta. Dependiendo en la instrucción en donde yo lo ocupe, será la función que adquiera. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo lo ocupara, por ejemplo, el valor C en un move LW, por ejemplo, en esta parte, quiere decir que lo que voy a cargar a W va a ser, no, por ejemplo, si aquí le pusiera solo el C, quiere decir que va a cargar el valor de esa etiqueta que es 0, no propiamente el valor del bit 0 del status, sino que depende de en qué instrucción lo estoy utilizando, en el contexto y la sintaxis, ¿sí? Entonces, en realidad, pues aquí en la parte superior solo definimos etiquetas con un valor, un número, que posteriormente lo podemos utilizar en diferentes instrucciones, ¿no? Bueno, entonces regresamos a esta parte, esta era constante 1. Bien, continuamos entonces. Aquí, bien, ya tenemos definido el estatus, tenemos definido el acarreo y aquí en esta parte de abajo ya lo estamos utilizando. Bien, ¿qué va a pasar? Si el acarreo está limpio, es decir, no se ha desbordado el contenido del registro W, pues no tenemos que hacer nada, simplemente decrementar el multiplicador y si es 0, pues salimos de las operaciones y si no es 0, quiere decir que necesitamos seguir sumando. Por lo tanto, regresamos a más. Pero en cuanto se desborde el contenido del registro W, lo que tendríamos que hacer es que el registro que definimos para la parte alta del resultado debe de ir incrementando. Entonces, le vamos a decir que inc f y aquí le vamos a decir que sea resu h con el resultado en f, porque acuérdense que la sintaxis me permite decir que el resultado puede quedar en W o en f. Pero si incremento y el resultado lo dejo en W, no tiene sentido porque siempre será el mismo valor cada que incremente. Por lo contrario, si lo dejo en F, el valor se irá acumulando y entonces tendremos un resultado satisfactorio. ¿Vale? Bueno, ahorita vamos a ver un detalle, ahorita ustedes lo van a ir checando poco a poco, vamos a dejarlo así por el momento. De acuerdo al diagrama de flujo que planteamos en cuanto a ver el desbordamiento de las instrucciones, podemos decir que con esto ya está, digamos, resuelto el problema, ¿no? Entonces, en la parte del watch voy a agregar el otro registro que me hace falta, que es resu_h. Ah, perdón, no aparece porque no he compilado el proyecto. Entonces, lo vuelvo a compilar porque se modificó. Y obviamente los archivos y los registros que acabo de agregar se van a agregar a la lista de variables que están definidas en el proyecto, ¿no? Bien, bueno, ya lo compiló. Nos dice que no tenemos problemas, que no hay errores, que todo fue satisfactorio. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, o espero que aparezca, creo que es una ventana diferente, pero en esta parte ya aparece incluso hasta la etiqueta o el símbolo C, que era el correspondiente al acarreo, ¿vale? Bien, esto nos va a permitir poder agregar diferentes valores. En fin, ok, bueno. Entonces ahorita voy a agregar el que me hace falta, que es el resu_h, ya aparece.
Le doy clic y lo agrego. Incluso lo puedo modificar. Voy a tratar de que quede en el mismo nivel para que podamos ver consecutivo el resultado. Tenemos el status. Incluso voy a agregar aquí una característica que lo despliegue en binario para también poder estar monitoreando el estatus de cada bit independiente. Ok, bueno, entonces ya está simulado, perdón, ya está compilado y vamos a simular. Aquí no necesitamos agregar un archivo al proyecto porque ya estaba vinculado, solamente lo modificamos. Entonces puedo empezar a simular nuevamente. Hay que recordar que aquí los valores que íbamos a estar multiplicando era 30 por 14 y el resultado me parece que era 3C0, que es lo que vamos a buscar, ¿no? Ok, nos vamos paso a paso, nos vamos desde el origen, que es el 0, va a brincar hasta la 20. Y ahí en la 20 lo que va a hacer es va a empezar a cargar los valores de las constantes. La constante 1 era 30, ya aparece acá en el registro W, y lo va a mover a multiplicando. ¿Vale? Ok. No puedo ver el chat, no sé por qué no lo abre, no hay una pregunta. Si quieren abrir su micrófono, no hay problema, ¿eh? Bien, bueno, entonces continuamos. Les decía, el valor de la constante 1 ya lo tenemos en el multiplicando, ya debe de pasar a esta localidad de memoria. Ahí está, ya el 30. La constante 2, que era el 14, ahora se va a mover a W, ya aparece aquí, y lo vamos a mover al registro multiplicador. Aunque ya me apareció el chat. Ok, en cuanto terminemos ahorita esta sesión de lo de la multiplicación, vamos a tener una actividad que van a ustedes realizar independientemente y ya después pasamos a la parte de los LEDs. Ok, entonces les decía 30 y ahora tenemos que limpiar el registro W porque recuérdense que teníamos ahí el último valor asignado. Queda 0 y entonces vamos a empezar a hacer sumas sucesivas. En este caso íbamos a estar sumando el 30 y lo vamos a hacer 14 veces, ¿no? Bueno, más en realidad son 20 porque 14 en hexadecimales es 20, ¿no? Ok, entonces empezamos con la suma y vean, ahora aquí ya estamos haciendo un test en el status, en el bit del acarreo, que corresponde a este bit al que está indicado aquí en esta parte, en este status, ¿sí? Y como pueden percatarse, pues está limpio, es decir, no hay desbordamiento, por lo tanto, como está limpio, va a ignorar esta instrucción y va a saltarla. Vean qué va a pasar aquí con el program counter que tenemos de este lado, que simplemente va a ignorar esa instrucción y se va a dirigir al siguiente punto. Entonces lo ejecutamos y vean, ahí está, se fue a decrementar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bit estaba en 0, ¿no? Ok. Bien, entonces seguimos. Ahora decrementa el valor del multiplicador. Obviamente es 14, como no, es 0. Se va a ir a más y así va a regresar. Vuelve a sumar. Tenemos 60. Sigue sin activarse el acarreo. Omite la siguiente instrucción. Decrementa y así va a ir hasta que tengamos un desbordamiento, ¿no? Entonces ahora tenemos C0. Sigo oprimiendo F0. En la siguiente suma va a haber desbordamiento. Ahí está. Vamos a percatarnos entonces ahora aquí, ese desbordamiento que teníamos al hacer este test, lo que va a venir es preguntar sobre este bit, que es el mismo que tenemos aquí abajo, chequen, que tenemos en una mayúscula, ¿sí? Pero como ahora está puesto, no se cumple la condición, entonces no salta. Y al no saltar va a ejecutar la siguiente instrucción, que ahora es la parte de incrementar. Entonces si lo ejecuto, dice que como está puesto no lo salta y ahora lo que va a hacer es incrementar resu h. Y como pueden percatarse, resu h
se encuentra en esta parte y su valor, su contenido es 0. Entonces lo incremento, va a pasar a 1, decremento el valor del multiplicador, es 0e. Como no he terminado de hacer esas sumas sucesivas, pues me regreso a más. Sigo sumando, el acarreo ahora en el estatus es 0, se hizo aquí una letra minúscula, se hizo más pequeñito, indicando que es 0, entonces ahora, como se cumple la condición, lo va a ignorar, ¿vale? Y así, entonces, hasta que se vuelva a desbordar. Vamos en un 80 en W, B0, E0, y en la siguiente se va a desbordar. Por lo tanto, cuando vuelva a probar el estatus, como podemos verlo aquí, nos va a decir que sí está puesto, no va a ignorarlo, incrementa el resultado, decrementa y así sucesivamente. Entonces sigo haciendo sumas hasta que el número del multiplicador se agote y con eso veré que aquí nuevamente se va a desbordar, incrementé y una vez que llegamos a eso, tengo todavía 3 opciones, 3, 2, 1, 0. Me voy a más, voy a borrar esto para que lo puedan ver. Y cuando tengo esto, el valor de W, que era el último que quedaba, que era C0, lo muevo a la parte baja. Y ahí termina el programa. Y si se pueden percatar, entonces aquí en Resu y Resu H tenemos el resultado de esa multiplicación, que era 0,3C0, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos un programa que puede multiplicar dos números de un byte y como resultado vamos a tener un valor de 2 bytes, ¿no? Entonces podríamos aquí incluso cambiar el valor. Vamos a ponerle un 40 por 60, por ejemplo. A lo mejor es algo más rápido, ¿sí? Y lo compilo. Y vamos a empezar a ver cómo se comporta, ¿vale? El resultado de ese valor de 60 por 40 nos debería de dar, vamos a checarlo con la calculadora, 1800. para estar en la misma situación, ¿no? Ok. Y dice que hexadecimal 60 por 40 es 1800 en hexadecimal o 1800, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos esperar. En la parte alta un 18 y en la parte baja un 00. Vamos a ver. Ok. Entonces, ahí quedó esta situación, ¿sale? También ya nos mencionó que está por terminar nuestra sesión. Si se corta, ahorita abrimos otra sesión y nos incorporamos nuevamente en 5 minutos.